Mi vecina llamó a la policía diciendo que mi esposo intentó abusar de ella, pero no sabía que instalé una cámara oculta en la mirilla de la puerta. Ahora ella perdió su casa y su libertad. Es un verdadero infierno tener a una vecina como Úrsula en el apartamento 402, justo frente al mío. Vivimos en un edificio antiguo en la zona sur de Estados Unidos, un lugar que debería ser tranquilo, pero desde que mi esposo Mario y yo nos mudamos hace 3 años, nuestra vida se convirtió en una guerra fría constante. Úrsula tiene unos 40 y pocos años y carga con una amargura que parece no tener fin. Es esa clase de vecina que disfruta incomodando la felicidad ajena, pone música a todo volumen en la madrugada del martes, deja bolsas de basura goteando suciedad en el pasillo y, para colmo, tiene el descaro de quejarse en el grupo del condominio si nosotros hablamos un poco más fuerte después de las 10 de la noche. Sin embargo, la gota que colmó mi paciencia ocurrió la semana pasada. Encontré un rayón profundo de 30 centímetros que cruzaba la madera barnizada de mi puerta principal. Aunque no la vi con las manos en la masa, escuché su risa burlona y ahogada desde el otro lado justo cuando salí a ver el daño. Mi marido, Mario, es el hombre más pacífico que conozco. A pesar de medir 1,85 m y ser un hombre moreno, fuerte y atlético, tiene un corazón de niño y siempre me pide que ignore a la gente loca para no comprar peleas innecesarias. Pero yo no soy como él, mi sangre hierve ante la injusticia. Por eso, el viernes pasado tomé una decisión en secreto. Compré por internet un dispositivo que parecía una mirilla de puerta común, pero que en realidad era una cámara espía de alta definición 4K con audio y sensor de movimiento. Lo instalé el sábado por la tarde mientras Mario veía el fútbol, sin decirle nada para no ponerlo paranoico. Mi plan era simple: si ella volvía a tocar mi puerta, tendría pruebas materiales para procesarla por daños. Lo que jamás pensé es que esa pequeña cámara, instalada hace menos de 24 horas, terminaría salvando la libertad y la vida de mi marido. El domingo por la noche, alrededor de las 8 de la tarde, el ambiente en casa era de total tranquilidad. Mario acababa de levantarse del sofá para realizar una tarea rutinaria, llevar un par de bolsas de basura al ducto del pasillo y bajar a la portería por una pizza que ya había llegado. Era algo que no debía tomarle más de 2 minutos. Yo me quedé en la sala, relajada, navegando por el catálogo de películas para elegir qué veríamos mientras cenábamos. De repente, el silencio se rompió cuando la puerta de entrada se abrió con una violencia inusual. Mario entró tropezando, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, como si acabara de ver un fantasma. Cerró la puerta de golpe, giró las 2 llaves con manos temblorosas y se apoyó contra la madera, respirando de forma errática y profunda. ¿Qué pasó, amor? Le pregunté, levantándome del sofá de un salto, con el corazón empezando a latir con fuerza por el susto. Él apenas podía articular palabra. Su voz era un susurro entrecortado mientras intentaba procesar lo ocurrido. Me explicó que, al salir con la basura, Úrsula ya estaba en el corredor, esperándolo. En cuanto él intentó pasar, ella comenzó a gritar como una loca: «¡Aléjate de mí, depravado!». Mario juró que ni siquiera la había rozado, de hecho, se había pegado a la pared opuesta para evitar cualquier contacto. Pero lo peor vino después. Mario vio con horror cómo ella, mientras gritaba por auxilio, empezaba a desgarrar su propia blusa con sus manos, fingiendo un forcejeo que nunca existió. Ella estaba creando una escena de abuso justo en nuestra puerta. No pasaron ni 5 minutos cuando el interfono interrumpió su relato. Era el señor Ángelo, el portero, cuya voz temblaba de puro pánico. Me advirtió que la policía ya estaba subiendo porque Úrsula había llamado al número de emergencias denunciando que había sido atacada en el corredor y estaba haciendo un escándalo monumental en la entrada del edificio. En ese momento, sentí miedo y no saber qué hacer. Antes de que pudiera procesar la advertencia del portero, los golpes resonaron en nuestra puerta. No eran los golpes suaves de un vecino o de un repartidor, eran golpes secos, autoritarios y metálicos que hacían vibrar la madera. «Policía, abran la puerta», gritó una voz desde afuera. Miré a Mario y el terror que vi en sus ojos me partió el alma. Él sabía perfectamente lo que estaba en juego. En un país como el nuestro,
un hombre moreno y corpulento siendo acusado de abuso por una mujer blanca que se presentaba como una víctima frágil es una sentencia de muerte social o algo peor. Ya se veía esposado, humillado y golpeado sin haber hecho absolutamente nada. Respiré hondo, tragué mi propio miedo y abrí la puerta. 2 policías militares estaban allí, con las manos apoyadas en sus fundas, en una postura de ataque inmediato. Detrás de ellos estaba Úrsula. Estaba completamente diferente a como la vi hace unos días, tenía el cabello despeinado y la blusa rota en el hombro, exponiendo su piel mientras fingía un llanto desesperado. Estaba siendo amparada por doña Bárbara, la administradora del edificio, quien siempre nos había mirado mal por tener un perro. «Es él», gritó Úrsula, señalando a Mario con un dedo tembloroso y una actuación digna de un premio. Me acorraló cerca del ascensor, me manoseó y trató de levantarme la blusa. Si no llego a gritar y arañarlo, habría abusado de mí aquí mismo. Los policías no esperaron una explicación. Sus miradas se cargaron de un juicio inmediato y agresivo. «Ciudadano, manos a la cabeza y dese la vuelta», ordenó el oficial más alto, entrando en mi sala sin permiso. Mario intentó balbucear que solo había salido por la pizza, pero el miedo le cerró la garganta. Cuando el policía sacó las esposas y agarró el brazo de mi marido con fuerza, sentí que nuestra vida se desmoronaba por completo. El oficial más alto ya estaba girando el cuerpo de Mario para inmovilizarlo, mientras el sonido metálico de las esposas listas para cerrarse llenaba la sala. Úrsula seguía con su espectáculo, llorando de forma ruidosa y pidiendo una medida de protección, asegurando que Mario era un monstruo que siempre la miraba de forma extraña. Vi en su rostro un destello sádico, una sonrisa imperceptible detrás de sus lágrimas falsas. Ella sabía que, en ese escenario, su palabra parecía valer más que cualquier defensa. «Mi marido no va a ser esposado», grité, interponiéndome físicamente entre el policía y Mario. El oficial me ordenó que me apartara o me detendría por obstrucción, argumentando que el flagrante era claro, una víctima en estado de choque y con la ropa desgarrada. Mario, completamente quebrado, solo pudo decirme: «Amor, haz algo, yo no hice nada». Fue en ese preciso instante, viendo la desesperación de un hombre honesto siendo tratado como un criminal en su propia casa, cuando mi cerebro recordó lo que había instalado en la puerta. «Espere». Solté un grito que detuvo la mano del policía a mitad de camino. Corrí hacia la puerta y señalé el pequeño círculo de vidrio que había instalado apenas ayer. Miré fijamente a Úrsula, cuya expresión empezó a flaquear. «Oficial, eso no es una mirilla común», dije con voz firme. «Es una cámara espía 4K con audio y sensor de movimiento que graba las 24 horas y guarda todo en la nube. Si mi marido la tocó, estará grabado, pero si ella misma se rasgó la ropa y está mintiendo, eso también estará allí». El silencio que siguió fue absoluto. Úrsula dejó de llorar como si alguien hubiera apagado un interruptor, su rostro pasó del rojo del llanto a un blanco cadavérico mientras miraba fijamente el lente diminuto de la cámara. El ambiente en el pasillo cambió de forma drástica en un segundo. El sargento Morales, el policía que hasta hace un momento sostenía a las esposas con firmeza, relajó el agarre sobre el brazo de Mario y me miró con una mezcla de sorpresa y seriedad. «¿En serio? ¿Tiene las imágenes ahora?», preguntó. Saqué mi celular con manos que temblaban, pero no por miedo, sino por una rabia contenida que finalmente encontraba una salida. Desbloqueé la pantalla y abrí la aplicación de monitoreo ante los ojos de los 2 policías, un Mario que todavía secaba sus lágrimas, incrédulo. Úrsula, por su parte, se quedó petrificada contra la pared, viendo cómo su show acababa de ser cancelado por la tecnología. Busqué el video que fue grabado a las 8:08 de la tarde y le di al play. En la pantalla, con una nitidez muy clara, vimos a Mario salir de nuestro apartamento de forma tranquila, cargando 2 bolsas de basura. Un segundo después, la puerta de Úrsula se abrió, ella ya estaba allí, acechando detrás de su propio ojo mágico. Vimos cómo Mario intentó desviarse hacia la pared opuesta para evitar cualquier contacto físico, incluso el audio captó su voz diciendo claramente: «Puedes dejarme pasar, Úrsula». Entonces ocurrió lo increíble, Úrsula, sola, sin que nadie la tocara, comenzó a gritar auxilio y se arrojó contra la pared.
En cuanto Mario entró corriendo a casa para protegerse, ella se quedó sola en el pasillo, miró a ambos lados para asegurarse de que nadie la veía y, con un movimiento brusco, agarró el cuello de su propia camiseta y la rasgó con fuerza. El sonido del tejido rompiéndose fue captado perfectamente por el micrófono. Después, se despeinó el cabello y forzó el llanto antes de llamar a la policía. El sargento Morales levantó la cabeza lentamente del celular y miró a Úrsula. Su expresión ya no era de protección, sino de una furia contenida. A los policías no hay nada que les moleste más que ser usados como peones en una venganza personal. ¿Usted se rasgó su propia ropa?, preguntó el sargento con una voz baja y peligrosa. Úrsula intentó balbucear que el video era un montaje, pero el oficial la cortó en seco, advirtiéndole que acababa de cometer un delito grave. El silencio en el pasillo era tan denso que casi se podía cortar. La mirada del sargento Morales se clavó en Úrsula con una frialdad que la hizo retroceder hasta chocar con el marco de su puerta. Todo el teatro, los sollozos y la blusa rota habían quedado expuestos como la farsa más vil que esos oficiales habían visto en mucho tiempo. Señora, dijo el sargento, con un tono de voz que no admitía réplicas, usted acaba de movilizar recursos del Estado, de mentir a la autoridad y, lo más grave, de intentar destruir la vida de un ciudadano inocente con una acusación falsa de crimen atroz. Úrsula intentó una última y desesperada maniobra. Empezó a decir que el video estaba manipulado, que esa gente de color saben usar la tecnología para engañar, pero su comentario racista solo empeoró las cosas. El otro oficial, que hasta entonces había estado callado, sacó las esposas que estaban destinadas a Mario. El sonido metálico al abrirse fue, para mí, la música más hermosa del mundo. Úrsula Brooks, queda usted detenida por denuncia calumniosa y falso testimonio, sentenció el oficial. Ver sus manos, esas mismas manos que habían rayado mi puerta y desgarrado su propia ropa, ser atrapadas por el metal frío de las esposas fue una justicia satisfactoria e inmediata. Doña Bárbara, la administradora del edificio, estaba tan pálida que parecía que se iba a desmayar. Ella, que siempre le daba la razón a Úrsula, ahora se cubría la boca con horror al darse cuenta de que casi permitía que se llevaran a un hombre inocente bajo su supervisión. Mario se dejó caer en el sofá de nuestra sala, tapándose la cara con las manos. Sus hombros temblaban. No era de tristeza, era el peso de una tonelada de miedo y humillación que finalmente se levantaba de su espalda. Yo me acerqué a él y lo abracé con todas mis fuerzas, mientras en el pasillo escuchábamos cómo sacaban a Úrsula del edificio entre gritos y maldiciones. Pero esto era solo el principio, ahora que teníamos la prueba, no nos detendríamos hasta que pagara por cada segundo de angustia que nos causó. Con Úrsula fuera del edificio en una patrulla y el pasillo finalmente en silencio, el sargento Morales nos pidió que lo acompañáramos a la comisaría para formalizar la denuncia. Mario todavía estaba en estado de shock, así que yo tomé las riendas. No solo iba a defenderme de su acusación, sino que iba a usar cada recurso legal disponible para que ella nunca más pudiera acercarse a nosotros. En la delegación, la situación fue radicalmente distinta a lo que Úrsula esperaba. Presenté el archivo original de la cámara, descargado directamente de la nube para evitar cualquier acusación de edición. El comisario de turno, al ver la secuencia donde ella se rasgaba la blusa sola, se frotó la frente con incredulidad. He visto muchas cosas en mi carrera, pero este nivel de maldad es patológico, comentó. Mario tuvo que dar su testimonio. Lo vi sentarse frente al comisario, con la espalda encorvada por el peso del trauma, explicando cómo solo quería ir por una pizza y terminó temiendo por su vida. Esa noche, decidimos que no nos quedaríamos de brazos cruzados. Contratamos a un abogado, un especialista en daños morales y crímenes de odio, porque las palabras de Úrsula en el pasillo no habían sido solo una mentira, habían estado cargadas de un racismo estructural que pretendía usar el color de piel de mi marido como un arma para enviarlo a prisión. Iniciamos 3 procesos distintos, una acusación criminal por denuncia calumniosa, una acción civil por daños morales y una denuncia por racismo. Mi abogado fue claro, vamos a ir tras todo lo que ella posee. Descubrimos que Úrsula tenía el apartamento a su nombre, fruto de su divorcio, y que ese sería nuestro objetivo. No era por el dinero, era por la seguridad de que ella nunca más volvería a ser nuestra vecina.
La Guerra Fría había terminado, y ahora empezaba la ejecución de la justicia. Actualización. 6 meses después de aquella noche traumática, la vida en el edificio finalmente recuperó el silencio, pero un silencio cargado de mucha tranquilidad y nada de miedo. El juicio fue rápido debido a la contundencia de las pruebas. Úrsula no tuvo escapatoria. Fue condenada por denuncia calumniosa y, gracias a la presión de nuestro abogado, el juez también consideró los agravantes de odio racial implícitos en su intento de incriminar a Mario. Para pagar las indemnizaciones por daños morales y los honorarios legales, Úrsula se vio obligada a vender su apartamento en una subasta judicial. La última vez que la vimos, estaba cargando unas pocas cajas en un camión de mudanzas barato, con la mirada baja y los hombros hundidos, evitando el contacto visual con cualquiera de los vecinos que antes solía intimidar. Según supimos después por Bárbara, terminó viviendo en un pequeño cuarto al fondo de la casa de una hermana, habiendo perdido su coche y su estatus social en la zona sur. Mario pasó por un proceso difícil. Durante meses, evitaba salir solo al pasillo y el sonido del intercomunicador lo hacía saltar del sofá. Sin embargo, con terapia y el apoyo incondicional que nos dimos, logró sanar. El psicólogo le dio el alta la semana pasada, diciendo que su resiliencia era admirable. Incluso hoy, antes de salir, bromeó sobre si deberíamos enviarle a Úrsula una postal de las vacaciones que pagamos con parte de la indemnización. Reímos juntos, ese humor era la señal definitiva de su cura. Miré por última vez la pequeña mirilla digital antes de salir a cenar para celebrar nuestra nueva vida. Aquella inversión de $150 no solo capturó una imagen, capturó la verdad y compró nuestra libertad. Aprendimos una lección amarga pero necesaria, en un mundo donde la maldad puede ser teatral y ruidosa, una prueba silenciosa y nítida en 4K es el escudo más poderoso que un inocente puede tener. Hoy, el corredor del cuarto piso está tranquilo, y por primera vez en años, nuestro hogar se siente verdaderamente como un refugio. Comentarios. Pensar que es por culpa de gente como esta que muchas víctimas reales de agresión o abuso son tomadas por mentirosas. Una mujer fuerte. Defendió a su marido sin dudarlo. Felicidades. ¿Cuántas acusaciones falsas ocurren en la vida real, verdad? Qué miedo me da eso, imagínate que te acusen de abusar de alguien, y yo que soy moreno jejejeje. Lo mejor de todo es que pudieron salir adelante y tener unas vacaciones con el dinero de ese monstruo. Dios no permita que alguna vez tenga que encontrarme con una plaga como esa.